Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto recibirles primera sesión de un curso taller bajo el título de Diseño del Programa Analítico 2022 y Diseño de Proyectos Educativos, que hemos preparado desde el Centro de Investigación y Formación Docente y Directiva como un apoyo a los colectivos que va a estar integrado por diversas sesiones. Esta primera sesión de este curso taller virtual es una sesión abierta, una sesión libre, como muestra de lo que estaremos trabajando con los colegiados que se inscriban a este curso taller virtual y que tiene la intención de orientar sobre el diseño de este programa analítico 2022. Ustedes recordarán que el plan de estudios de educación básica de 2022 pues llegó con estos programas sintéticos y programas analíticos y que poco a poco nos van dejando acercarnos cada vez más a la propuesta, y precisamente parte de la propuesta es que los colectivos de las escuelas empiecen a diseñar y a definir el programa analítico que estarán operando dentro del siguiente ciclo escolar. Y derivado de las inquietudes que surgieron a partir de la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar el pasado noviembre, pues hemos tratado de diseñar esta actividad, este proceso formativo, en donde queremos brindar varias sesiones de apoyo a los colegiados para que diseñen su programa analítico y también pues orientaciones para el diseño de proyectos educativos con estas nuevas metodologías que se han anunciado, que es el proyecto comunitario, el enfoque STEAM, el aprendizaje basado en problemas y el enfoque del aprendizaje y servicio de los 4 campos formativos de esta nueva propuesta curricular 2022. Así que te vamos a dejar en el video la información si te interesa a ti o a tu escuela inscribirte a este curso taller virtual para que hagas tu registro a las demás sesiones que estaremos desarrollando, donde daremos muchos materiales, herramientas, orientaciones y tendremos sesiones de intercambio que apoyen en estos, digamos, grandes retos que van a tener los colegiados en lo que se ha anunciado en este nuevo plan de estudios 2022. Así que en la descripción del video te vamos a dejar la información para ello y esperemos que esta primera sesión, que es abierta y libre, que va a estar en un video en YouTube, te apoye en lo que seguramente estaremos revisando ahora en enero de 2023, en esta primera semana de taller formativo, y que esperamos pues ayude a aclarar muchas de las dudas que han surgido y qué es lo que esperan los colegiados y las escuelas enfrentarse con lo que cada vez se va anunciando más dentro de la propuesta curricular 2022. Así que sin más, su servidor Omar Vicencio Leighton les da la más cordial de las bienvenidas a esta primera sesión de varias de este curso taller, y si gustas acompañarnos en todo el taller, están los datos en la descripción del video para el registro, igual nuestros datos de contacto para cualquier situación o duda. Comenzamos entonces sin más. Vamos a presentar este material, que es pues un documento que estará a disposición de quienes se inscriban a este curso taller, donde queremos mostrar precisamente lo que nosotros denominamos estos núcleos de concreción y operación del Plan de Estudios 2022. Estos dos grandes núcleos para nosotros, pues es lo sustantivo a lo que se van a estar enfrentando los colegiados. Y el primero es el Programa Analítico 2022, que el Consejo Técnico Escolar, en muchos trayectos de formación, de toma de decisiones, pero sobre todo de actuación, van a estar de alguna manera estableciendo ese programa analítico que responda a sus propias necesidades como escuela, a sus características y a sus condiciones de los alumnos, del contexto de la comunidad escolar y demás. Entonces, hay muchos procesos necesarios para que se desarrolle el programa analítico, que va a ser un documento, digamos, de un plan de estudios a la medida de cada una de las escuelas, en razón de las características que hemos mencionado,
y que el otro núcleo que se asenta dentro del programa analítico son los proyectos educativos. Estos proyectos en estas nuevas metodologías comunitarias, STEAM, ABP, aprendizaje y servicio, que también tienen muchas de las características que van a ser importantes y sustantivas a retomar de lo que menciona la propuesta curricular 2022. Así que, pues esto es un anuncio probable de lo que estaremos viendo dentro del taller intensivo de formación continua en enero del 2023 y en algunas otras sesiones que están marcadas dentro del calendario escolar. Comenzamos entonces con esta propuesta, esperando que les apoye en algo y que si te interesa conocer más y tener este acompañamiento y muchos materiales que vamos a estar trabajando, te invitamos a que te inscribas a este taller. Lo primero que deseamos comentar es que este programa analítico 2022 pues va a estar sentado dentro de la toma de decisiones del colectivo del Consejo Técnico Escolar. Ahí se va a analizar al Plan de Estudios 2022, ahí se va a analizar el contexto de la escuela, se van a analizar y tomar decisiones para poder construir y definir este documento de programa analítico a la medida de cada una de las escuelas. Y por ello, en el Consejo Técnico Escolar servirá esta herramienta de sistematización y transformación, que es el Programa Escolar de Mejora Continua, y que ha tenido esa lógica de alguna manera impulsar el logro de los aprendizajes, pero ahora desde la lógica del Plan de Estudios 2022 y este diseño propio de las escuelas del programa analítico. Por lo tanto, pues van a tener muchos procesos formativos que incluso muchos colectivos a través de sus autoridades, directores, supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza y demás, pues han llevado muchas propuestas de conferencias, de talleres, de diplomados para ir acercando a las nuevas nociones del Plan de Estudios 2022. Sin embargo, continuará este proceso de formación y para eso el colectivo docente tendrá que apropiarse mayormente de muchos de los elementos curriculares que están enmarcados dentro del plan de estudio. Un trabajo de análisis, un trabajo de revisión y sobre todo de toma de decisión para la actuación dentro de los diversos escenarios que ahora se han nombrado en esta nueva lógica de los libros de texto, que es el escenario del aula, el escenario de la escuela y el escenario de la comunidad. Y la manera de operar el programa analítico, de dar seguimiento, de ver sus resultados, pues va a estar en esta sistematización de este modelo de gestión, que es el Programa Escolar de Mejora Continua. Ahí se estarán revisando cómo se está llevando a cabo el programa analítico, qué alcances está teniendo y qué ajustes habrá que hacer. Esto es parte de lo que vamos a estar visualizando de aquí en adelante en estos procesos formativos en la operación del plan de estudios para el siguiente ciclo escolar. Primeramente, es necesario comentar que este diseño de programa analítico 2022 requiere esa toma de decisiones en el Consejo Técnico Escolar, en el colegiado de las escuelas, y se va a definir una estrategia muy particular a cada institución para la contextualización de los programas sintéticos. Recordemos que los programas sintéticos es la propuesta, digamos, nacional, aunque ya más acercada a la gran diversidad que compone a la sociedad mexicana y a las necesidades actuales que tenemos en ese sentido. Entonces, este programa analítico va a estar centrado en muchas tomas de decisiones de los colectivos del Consejo Técnico Escolar mediante una estrategia de contextualización de los programas sintéticos. Y por supuesto, pues esto tendrá que responder a las diversas situaciones de cada escuela en cuanto a su escenario comunitario o su entorno urbano, en los demás casos, en cuanto a su cultura escolar o a la gran comunidad escolar que tenga y a las características de los alumnos y los grupos. Esto significa
que habrá que reorganizar muchas de las acciones que se llevan a cabo en la escuela y habrá que incorporar otras nuevas que tengan que ver con lo que se plantea en este proyecto de programa analítico 2022. Hablemos entonces de las etapas que corresponden a esto. Un primer anuncio que se nos hizo al acercamiento del programa analítico y que viene dentro de los libros de texto es lo que estuvieron revisando dentro de la segunda sesión de este Consejo Técnico Escolar en noviembre. Se pidió a los colegiados que desarrollaran un proyecto en, ya sea en estas metodologías de proyecto comunitario, del enfoque STEAM, del aprendizaje basado en problemas, o bien el enfoque de aprendizaje servicio, o entremezclados, porque tampoco están limitadas las metodologías en cada uno de los campos, trascienden en la transdisciplinariedad. Pero es importante mencionar algunos puntos al respecto de lo que nombraron dentro de esta sesión. Esta forma de pedir estos proyectos es un medio para experimentar con estas nuevas metodologías que se anuncian dentro de estos nuevos libros de texto que hasta el momento están de primer grado de primaria, pero poco a poco irán saliendo muchos materiales relacionados a lo que acompaña al Plan de Estudios 2022. Entonces, el que las escuelas hicieran un ejercicio de desarrollo de proyecto comunitario o de otra índole es una manera de experimentar y conocer y aproximarse a estas nuevas metodologías que se estuvieron dando fichas dentro del Consejo Técnico Escolar de estos materiales. Es importante mencionar que estas fichas muestran una didáctica, es decir, una serie de pasos metodológicos, de fases y momentos, como le llaman dentro de las fichas, para ver cómo ir alcanzando y desarrollando cada proyecto. Pero además de experimentar, mucho más importante es que dentro del proyecto realmente logren aterrizar estos principios de los ejes articuladores y los campos formativos del Plan de Estudio 2022. Por ejemplo, que el proyecto de equidad, de igualdad y la reflexión sobre los mismos. Entonces, no solo es hacer un proyecto para experimentar, eso es parte de, pero mucho más importante es revisar si el proyecto cumple estos criterios. Nosotros estamos desarrollando listas de cotejo rúbricas donde ustedes podrán valorar a este diseño de proyectos en las diferentes metodologías que se estará trabajando dentro de las sesiones de este taller virtual. Otro aspecto importante que también era necesario considerar en la elaboración de estos proyectos es que tenían que comunicarse a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, es decir, el gran y enorme rezago de aprendizajes que tienen actualmente los alumnos conforme a la pandemia que estuvimos sufriendo y en donde se desarrolló esta educación a distancia. Entonces, les invitamos a que esas propuestas que estuvieron de algún modo trabajando en esta segunda sesión, vean si cumplen estos tres grandes núcleos. Experimentar con las metodologías, aterrizar varios de los principios y fundamentos del Plan de Estudio 2022 de la Nueva Escuela Mexicana y vincularse a estos contenidos de necesidades formativas de los alumnos. Esto que en algún momento se llamó aprendizajes prioritarios. Así que, pues esto es algo de lo que deseamos mencionar y que esperemos les sirva en esto que quedó de tarea, de actividad dentro de la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar. Como hemos dicho, para poder desarrollar el programa analítico se requiere una estrategia de contextualización de los programas sintéticos. Y esta estrategia va a estar situada dentro de los colectivos del Consejo Técnico Escolar y va a ser revisada y operada en el modelo de gestión
y de sistematización del programa escolar de mejora continua, que ya lo viene haciendo de algún modo en el logro de los aprendizajes, pero va a tener muchas variantes importantes de comprender y de poder situar para llevar a cabo el programa analítico. Hay 4 momentos o planos que se llaman para poder desarrollar este programa analítico y que son complejos. Y aquí daremos primero este esquema general para ir desglosando después cada uno de estos planos o estos momentos o etapas para alcanzar el programa analítico. Lo primero que debemos hacer es analizar el contexto socioeducativo de la escuela. A esto que dentro del programa escolar de mejora continua le llamamos el diagnóstico integral de la escuela y que ya cuentan con él los colectivos, las escuelas. Incluso se pidió eso dentro de este ejercicio de los proyectos educativos de la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar. Entonces, el diagnóstico integral de la escuela va a ser un insumo necesario para implicarlo dentro de la toma de decisiones del programa analítico. Hay muchas cosas que se van a considerar de este diagnóstico integral que alude a los alumnos, a la comunidad escolar, a los contextos, y después de eso viene una importante revisión, comprensión y análisis del plan y programas de estudio 2022, que repito, las autoridades ya han hecho muchas aproximaciones a partir de diversas actividades que han desarrollado con los docentes, talleres, conferencias y demás que han permitido aproximarse a los planteamientos de esta nueva propuesta curricular. En esta etapa también va a ser importante mirar el contexto externo de la escuela para que se implique dentro de la propuesta del programa analítico y de los proyectos educativos. Entonces, esta es la primera etapa, el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, que vamos a estar viendo más desarrollada más adelante. El segundo momento o etapa o plano es la contextualización de los programas sintéticos o del programa sintético. Contextualizar significa que tengo que adecuarlo, adaptarlo a las necesidades que tengo como escuela, a las condiciones que tengo como colectivo y como los alumnos. Por eso, aquí va a necesitarse que se revise y definan aquellos propósitos de los grupos, de las fases y de la propia escuela que vienen incluso marcado dentro del Plan de Estudios 2022. Que también la escuela mire cuál es su contexto, cuáles son sus alumnos, para que considere estas 7 estrategias nacionales que vamos a ver más adelante y que van a ayudarle o van a orientarle en muchos de los aspectos que va a tener que desarrollar para atender las características de los alumnos. Es decir, si tiene alumnos con discapacidad, si tiene alumnos migrantes, si tiene alumnos indígenas, si es un contexto de escuela multigrado y demás. Ahí tendrá que reflexionar la escuela en qué va a tomar de esas estrategias nacionales o cómo vincularlo a esta contextualización del programa sintético para desarrollar su programa analítico. Y otro aspecto importante es el trabajo colaborativo. Está muy llamado el trabajo colaborativo entre docentes, entre aquellos docentes que compartan ciclos, por ejemplo, en el caso de primaria, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, que son fases también ahora denominadas, o entre los propios alumnos que tengan diferentes grupos de un mismo grado, por ejemplo, primero A, primero B, primero C, pueden hacer mucho trabajo colaborativo para su planeación, para toma de decisiones de actividades, para tomas de decisiones en evaluación y que eso retroalimente y apoye en estrategias que ayuden a impulsar un mejor logro del aprendizaje en los alumnos. Entonces, hay mucho trabajo colaborativo al que se llama y muchos acuerdos que van a tener que estar haciendo entre docentes que compartan fases, grados en el colegiado del Consejo Técnico Escolar. La siguiente etapa o plano es el codiseño. El codiseño se refiere a aquellos contenidos que no están dentro de los programas sintéticos y que responden
a las necesidades y el contexto de cada una de las escuelas. Aquí, si hay algún tema en especial que no esté dentro de los contenidos del programa sintético, habrá que diseñarlo. Habrá que traerlo como tema y hacer esos elementos curriculares y esa vinculación para que se incruste dentro de la propuesta del programa analítico de la institución. A eso le llamamos codiseño y también estaremos revisando esa parte. Y la última etapa es el trabajo didáctico, es decir, la planeación del docente, pero ahora insistimos de modo colaborativo, a través de los tiempos, las situaciones, materiales, la evaluación que está marcada con rasgos muy específicos en esta propuesta curricular. Estas son las 4 grandes etapas para el diseño del programa analítico que se realiza a través de la contextualización de los programas sintéticos. Veamos cada una de ellas. ¿A qué refieren estas etapas? En el primer caso del primer plano, que es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, pues aquí se van a analizar las condiciones académicas, personales, familiares de los alumnos, que ya es lo que denominamos este diagnóstico integral. También el trabajo, las necesidades formativas de los maestros y aquellos temas que puedan considerarse dentro del contexto internacional, nacional, estatal y local, por supuesto, de lo inmediato a lo posterior, de lo propio a lo extraño. Y este esquema se mostró dentro de las orientaciones a la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar, que era, digamos, esta forma de revisar muchos de los aspectos que estamos mencionando en esta primera etapa del análisis socioeducativo. ¿Qué problemas o necesidades o intereses podemos considerar en los proyectos? Y cómo algunos escenarios desde el aula, la escuela, la comunidad y más allá pueden considerar temas para las propuestas del programa analítico. Además de ello, está el diagnóstico integral de la escuela, es decir, los resultados de evaluaciones del contexto y de aquellos aspectos educativos. En cuanto al alumno, pues habrá que implicar las necesidades de formación, considerar cómo se vinculan con el perfil de egreso para la gradualidad y las dificultades que pudieran existir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los maestros, las necesidades de formación, la relación colaborativa, el trabajo, el desempeño, y en cuanto a los padres de familia, pues cómo identificar su contexto sociofamiliar, comunidad, territorio y probables afectaciones que impliquen dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos son aspectos generales de esta primera etapa o primer plano, el análisis del contexto socioeducativo que van a tener que estar haciendo los consejos técnicos escolares y que van a tener que estar asentando en un documento que sirva como un documento base del programa analítico. Otro apartado de este primer plano es la forma en que se tienen que problematizar y reflexionar el diseño del programa analítico. Hay varios aspectos que tendrán que revisarse del plan de estudio del programa sintético para que mediante esas reflexiones vayan concretando aspectos de su documento de programa analítico. Por ejemplo, preguntarse qué implica alcanzar las finalidades de fase o grado. ¿Qué es necesario para poder desarrollar estas finalidades? Pues hemos insistido en el trabajo colaborativo, en la formación docente, en aquellos aspectos en donde sea necesario profundizar a través de diversas propuestas y el acompañamiento de las autoridades que permitan ese acercamiento y esa asesoría a los colectivos y a las escuelas. Revisar las finalidades del perfil de egreso, la vinculación curricular y también ver y analizar qué implica que la comunidad se ponga al centro en esta dinámica de traer los temas que viven los alumnos de su familia, de su vida diaria. Y en el plan de estudios ustedes pueden encontrarlo en la última versión, en la página 72 y 76, para que analicen lo que se menciona en este tópico. Finalmente, pues alguna otra pregunta es qué campos y ejes articuladores
pues están relacionados. Este va a ser un trabajo de análisis fuerte, muy específico que tendrán que hacer los colectivos y que se requiere que se haga de manera sistemática, que se asente en un documento, que haya sesiones de análisis y reflexión para acercarnos a la propuesta del diseño del programa analítico y quizás lo veamos en enero o en las siguientes sesiones. Después de esto viene el análisis del programa sintético 2022. También aquí hay algunas preguntas sobre las cuales reflexionar. Esto está dentro de los libros de texto gratuito, sobre todo el de docente, revísenlo. Lo que nosotros les mostramos acá es una manera de organizarlo, de esquematizarlo y de querer explicar esta parte que esperamos les ayude. Entonces, en ese análisis del programa sintético también habrá reflexión, habrá problematización para el diseño del programa analítico y hemos insistido que debe haber mucha colaboración entre docentes para su planeación, para sus propuestas de proyectos, para la evaluación, y esas van a ser tomas de decisiones en los colectivos y que en ese llamado a la colaboración esperemos que se tomen las mejores decisiones. También sobre las actividades de evaluación, qué va a ser compartido y para qué, cuál es la finalidad y cómo van a generar estos acuerdos dentro del colectivo, qué impacto tiene el desarrollo de contenidos de diversas fases o grados. Por ejemplo, esto se ve mucho en preescolar cuando trabajaban o siguen trabajando el plan de estudios 2011, trabajaron en el 2011 y ahora el 2017, pues tienen una propuesta en donde se tiene un mismo aprendizaje para los 3 grados. Entonces ellos tienen que decidir cuál es la complejidad de ese aprendizaje esperado para decidir qué se trabaja en primero, qué se trabaja en segundo y qué tercero. Una parte de progresión, complejidad y continuidad. Lo mismo tendrán que hacer las escuelas del nivel de primaria y secundaria para ver cómo van a identificar qué aspectos debe de atender cada grado, cada fase y qué continuidad darle en la siguiente. Lo mismo en el caso de secundaria, cómo va a ser este trabajo colaborativo y mancomunado entre maestros titulares de las asignaturas o materias y cómo van a poder compartir en un mismo proyecto los diversos aspectos que atienden en la titularidad de cada unidad curricular que ellos desarrollen. Estos ejes articuladores que también hay que considerar en la transversalidad de estos proyectos y que, por ejemplo, los diálogos, pues es el elemento que permite de alguna manera visualizar de modo concreto esta transversalidad. Hay que revisar si realmente habrá algunas cosas que tener como prioritarias dentro del perfil de acuerdo a mis necesidades de escuela, de alumnos y los aspectos de formación relacionados al contenido. Esta deliberación y este programa deliberativo que se le ha llamado tiene vinculación a esto que estamos mencionando y es la autonomía curricular, la autonomía profesional que se ha estado anunciando para la toma de decisiones por una parte del colectivo del Consejo Técnico Escolar y por otra parte en la decisión del desarrollo de estos nuevos proyectos educativos. En este mismo plano, tenemos que revisar si hay situaciones que afecten positiva o negativamente a la escuela en cuanto a los propósitos que se buscan alcanzar, si se cuenta con el apoyo de padres, si la comunidad es marginada, si hay delincuencia, esto que llamamos el contexto externo y que se tiene que implicar en la toma de decisiones de este programa analítico. ¿Qué situaciones o problemas podemos nosotros tomar del contexto de la escuela, de la comunidad, el referente en las actividades productivas que se tengan alrededor de la escuela, en el entorno de los alumnos? El clima, los servicios, las tradiciones son grandes esferas que se pueden explorar para tomar temáticas o problemas que se estarán trabajando en los escenarios de la comunidad o el territorio, en el escenario de la escuela o en el escenario del aula y decidir si estos son problemas realmente que se puedan tratar didáctica y pedagógicamente o ver cuáles entre ellos tienen mejor alcance y aterrizaje dentro de los planteamientos en los distintos escenarios. Vincular los ejes articuladores en las fases, estos valores y responsabilidades de los alumnos y comunidad escolar está muy marcado hoy en día
que esta toma de decisiones para las actividades, la evaluación, los proyectos, el alumno debe estar presente y tener voz en esas decisiones junto con los maestros. Así que pasaríamos después de esto al siguiente plano, que es la contextualización de los programas sintéticos para definir el horizonte de atención que debemos nosotros aterrizar en este programa analítico. Por ejemplo, ya hemos tenido acercamiento a definir los propósitos de cada grado, grupo y fase y escuela, y es necesario, como hemos dicho, ver nuestro contexto para ver cuál estrategia nacional de las 7 se ubica mejor en lo que somos. En esta parte de educación indígena para las escuelas que están en esta modalidad educativa, las escuelas que tengan alumnos con discapacidad o con problemas severos de aprendizaje, conducta o comunicación, está la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que irán llegando estos documentos, así como la Estrategia Nacional de Educación Multigrado, la Estrategia para alumnos con migración interna y externa, la estrategia para fortalecer el tejido comunitario en contextos urbanos, para abatir la violencia y el acoso, y una estrategia nacional de lectura que seguramente será transversal y estará situada en todas las escuelas. Entonces, es necesario aquí, en este apartado de este segundo plano de contextualización, mirar y retomar estas estrategias nacionales en los documentos que estarán llegando para ver cómo nos orientan en la atención a estas características y necesidades de nuestros alumnos. También tendremos que ver cómo vamos a analizar el mapa general de contenidos del programa sintético. Cómo están establecidas sus articulaciones entre los campos, entre los grados, en este trabajo colegiado para construir esas relaciones entre los docentes, sobre todo en el caso de secundaria que decíamos que es un poquito más complejo, y en primaria, pues entre los maestros, entre ciclos o grupos de diferentes grados, hasta dónde deben de llegar las actividades, qué debe de continuar, cómo se pueden orientar y enlazar y hacer esa vinculación, y también cómo construir y seleccionar las situaciones problema que estarán dentro de los proyectos didácticos. Hay diversos contextos y escenarios para el trabajo didáctico, para la planeación, ya sea el entorno inmediato o mediato, por ejemplo, temas como la vivienda, el agua, la salud, o situaciones nacionales o globales como estupefacientes, violencia, convivencia, y en relación a los ejes articuladores con otros aspectos más. Entonces, pues esto es el trabajo de análisis, es el trabajo de revisión que va a llevar cierto plazo, cierto tiempo, para poder ir adentrándonos más a la definición de este programa analítico en las escuelas. La contextualización también refiere a este diseño metodológico de contenidos y temáticas, y cuando nosotros en colegiado o bien por docente tengamos esa forma de abordar en esta nueva metodología los contenidos desde estas situaciones reales y de esta planeación colaborativa, va a ser necesario sentarnos a tomar esos diversos acuerdos y a ver cómo vamos a estar revisando los logros que se deriven de ellos. Estas estrategias didácticas que habrán de asentarse dentro de este documento, cuáles son los escenarios en que se van a llevar a cabo, cómo vamos a implicar el diagnóstico de alumno, la condición interna, los recursos, las implicaciones externas de la escuela en esta definición de estrategias didácticas generales y particulares dentro de los diversos proyectos educativos. Pasamos al tercer plano, que es el codiseño de cómo vamos a crear estos nuevos contenidos que no existen dentro de la propuesta de los programas sintéticos y que de alguna manera debemos incluir en el programa analítico. Responden a esas necesidades de los alumnos y de cada escuela muy particular. Por ejemplo, la recuperación académica, emocional, las especificidades en cuanto a la lengua de señas mexicana, si se requiere
algún proceso formativo específico ahí, las variantes de la lengua, cómo podemos establecer esos contenidos en esta parte de codiseño donde van a aportar las propuestas de los consejos técnicos escolares a partir de su propio contexto. La generación, por supuesto, a partir de estos temas, de sus elementos curriculares, es decir, el contenido, el diálogo y la progresión de aprendizaje, que es el nivel de desarrollo que enmarca a la progresión del alumno. Entonces, además de estos temas, habrá que hacer ya los elementos curriculares que se vinculen a las temáticas. Y finalmente, poder darle seguimiento a estas propuestas en el programa escolar de mejora continua. Esto es parte del plano de codiseño y pasamos al último plano, que es el llamado plano didáctico, que es la planificación didáctica colaborativa. Es decir, aquí nos dan varias orientaciones generales para la planificación didáctica en la modalidad de proyectos que vamos a estar llevando a cabo en estas nuevas metodologías y que de alguna manera ya conocen los colectivos. Se recomienda que la planeación no abarque lapsos muy grandes para que se pueda tener un mejor seguimiento a los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, que estas secuencias de actividades tengan situaciones de problemas reales con estos contenidos que hemos traído de los programas sintéticos y los que hemos codiseñado de nuestro propio contexto, y que lo vinculemos al perfil de egreso, que hagamos ejercicio de transversalidad y tener en cuenta la carga horaria. Por ejemplo, para el caso de español, que es, digamos, la unidad curricular dominante en la mayoría de educación básica, o lenguaje y comunicación en el caso de preescolar, y esa carga horaria pues debe estar en sincronía con lo que se estará abarcando las propuestas. Por ejemplo, nos preguntaban que cómo podemos inmiscuir las actividades permanentes en esta nueva metodología de proyectos didácticos. Pues yo voy a utilizar la lectura como una actividad permanente, pero dentro de mi proyecto, por ejemplo, de ecosistemas, van a ser lecturas sobre la flora y fauna específica de un ecosistema, y es una actividad permanente. Que también las actividades pues se puedan generar de forma gradual al nivel de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, prever materiales, el trabajo colaborativo y, punto muy específico, la evaluación formativa, que también aquí los alumnos deben de formar parte de esta decisión de qué se va a evaluar, qué se va a producir, y darle una diversidad no solo a la heteroevaluación, sino que también esté ahora más presente la autoevaluación y la ecoevaluación para que genere estos procesos de autorreflexión. Esto separado de lo que van a ser los productos entregables, o los entregables porque hay productos que no son, digamos, concretos, sino abstractos, como una presentación, una exposición, y que van a estar ligados a la calificación. Y que aquí se dan algunos ejemplos de lo que pueden ser algunos entregables, como tareas, como presentaciones en plenaria, avances en cuadernos, periódicos murales y demás. Esos serán tomas de decisiones de los consejos técnicos escolares. Y esto es lo que nosotros deseábamos mostrar como algo que viene muy fuerte a lo que se van a enfrentar los consejos técnicos escolares, y que va a ser necesario que empecemos a dar un paso para ir mejor preparados a esta afrenta a esto que vamos a estar desarrollando en esta nueva propuesta curricular 2022. Aquí pues estará la bibliografía, y nosotros les vamos a dejar en el comentario del video el enlace para los que gusten inscribirse a las demás sesiones. Las demás sesiones ya serán para los que se inscriban a través de Zoom a este taller virtual, donde estaremos dando muchas herramientas, donde estaremos diseñando ahora sí en actividad taller este programa analítico y viendo aspectos relacionados a los proyectos educativos. Así que están invitados todos los que gusten inscribirse. Está en la descripción del video esta información, y también dejamos datos de contacto para quienes gusten pues saber de nuestras propuestas de trabajo. Esperemos que lo que aquí hemos mostrado les ayude mucho en esta parte de los procesos formativos
de lo nuevo que pide el Plan de Estudios 2022, de esta incertidumbre a lo que viene en la etapa del taller formativo en enero. Y que bueno, nosotros estamos a la orden para poder orientarles, apoyarlos y trabajar conjuntamente con ustedes. Muchas gracias por su asistencia y este material, pues esperemos les apoye en poder desarrollar su programa analítico y sus proyectos educativos. Muchas gracias a todos.